Bienvenido al tercer piso, a esta presentación de la novela de Rafael Maldonado, Baba Guns, que creo que es una novela que merece la pena una lectura, como siempre, reposada de toda la obra narrativa de Rafa, y que por supuesto es una gran novela, que se nota este estilismo, ese lirismo y ese fraseo, la calidad de la página. Creo que eso es una característica tuya, que lo tenías clarísimo. Deudor de Faulkner, deudor de Lobo Antúnez, deudor de Benet, deudor de Javier Marías. Y antítesis total de la novela bestseller, de la novela de kiosco y de la novela que solamente tiene argumento pero que no tiene un fondo. Y creo que esa es una característica del autor que merece la pena. Tiene ya, a pesar de su insultante juventud, es de la cosecha de la añada del 81, tiene ya 11 libros, nada más y nada menos. Aunque hay un libro que no quieres que se reedite. No sé si lo quieres luego decir cuál sería ese libro, que eso también puede ser bastante curioso, ¿no? ¿Vale? Entonces, su obra abarca diario, abarca cuentos, abarca novelas. Y hay una característica, aparte del estilismo, que es esa capacidad de evocación, un poder evocador clarísimo en cada obra. Y está claro que Bárbara Gún no es una excepción. Es una novela que está ambientada en dos etapas. En el año 58 y luego también en plena guerra civil, y que a mí sobre todo me han gustado muchos personajes secundarios que luego podemos hablar aparte de los principales. Entonces, bueno, yo quiero que esto sea una conversación, va a haber preguntas y sobre todo que sea un diálogo, ¿no? Un diálogo abierto, no es una presentación tal cual yo ahora suelto un rollo y luego habla el autor, no. Yo ya he dejado ya de hablar, que yo aquí no soy el protagonista es el autor, y luego, por supuesto, cualquier presente que esté en la librería Proteo, que esté en tercer piso, que quiera comentar. Yo, la primera pregunta que si quiere te puedo lanzar, ¿por qué crees, como tú has dicho, y creo que merecidamente lo has comentado, esta es tu última, pero también tu mejor novela? Bueno, sí, lo primero, muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar esta presentación, por tu entusiasmo habitual, que también lo has volcado con mi novela. Yo te lo agradezco un montón. Y bueno, es una maravilla ver a tantísima gente. De las pocas veces que yo veo las sillas casi todas llenas, eso va un poco en contra de la presentación que has hecho sobre mis maestros o mis referentes, porque yo quiero ser un escritor maldito, y un escritor maldito con tanta gente es un poco oxímoron, no pega mucho, ¿no? Pero vamos, estoy encantado de ver amigos, familia, incluso compañeros de profesión, y a viejos lectores que están desde el principio siguiendo lo que hago, y es una maravilla. Y bueno, lo que me dices, pues no sabría exactamente por dónde decir que es mi mejor novela. Yo creo que después de mucho tantear, de llevar 15 años de escritura ininterrumpida y 11 libros, como dice, yo creo que por primera vez no estoy tan inseguro de lo que doy a la imprenta y de lo que doy a los lectores, ¿no? Porque creo que he conseguido una cosa que me ha costado mucho, que no, bueno, la voz es verdad que la encontré hace un tiempo, pero he conseguido quizá en esta novela unir la novela clásica o tradicional, o una novela con un argumento un poco más atractivo, y hacerla entera, que son 550 páginas, con un lenguaje más parecido al de mis últimos trabajos en Anantes, que eran cuentos, que eran novelas un poco más quizá barrocas o tal, y he conseguido esa mezcla de haber definido mi estilo y haber hecho una historia que creo que es interesante, ¿no? Por eso digo que cuando la veo y
y recibo las 2 críticas que han salido ya, o 3, tan extraordinarias, y algún juicio lector, pues creo que estoy cerca de lo que nunca voy a llegar al objetivo final, pero estoy cerca de lo que quiero hacer, ¿no? O de lo que me he propuesto hacer con la literatura. Sí, yo creo que hay que comentar un poco tu alter ego, Guillermo Garcés de Aldana, esa concesión que hay a la metaliteratura, que me parece bastante interesante, y luego también tu territorio, ¿no? Sí. Tu territorio que recuerda al de región, al de Macondo, incluso el más cercano, el territorio Soler, de la zona de Eugenio Gros aquí. Entonces, ¿por qué esta historia de Baba Gund para ti era fundamental marcar en este territorio? Sí, Májer, este territorio, realmente es un territorio que ya sale de refilón en la primera novela. Y es un topónimo, es una localidad, un pueblo arquetípico del sur, ¿no? Yo siempre he creído que un escritor tiene que escribir, tiene que tener un estilo y tiene que escribir de lo que sabe, o de lo que tiene cerca, o de lo que conoce profundamente. Yo, por la vida que me tocó, de ser farmacéutico en un pueblo, yo no iba a llevar una vida trepidante como la tuya, ¿no? Por ejemplo, que vienes de estar en el Vaticano, ¿no? Con esa maravilla de cubrir un cónclave papal, ¿no? Esa vida fascinante que yo sabía que por lo que me tocó no iba a tener, ¿no? Pero yo tenía a mano lo que pensé, pero yo me dije, a ver, vas a empezar a escribir, ¿tú qué tienes a mano? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿No? Y dije, mira, yo creo que conozco bastante bien a la gente, lo que, por decirlo de una forma un poco cursi, yo conozco bien el espíritu o el alma humana, creo que se me da bien, creo que me fijo mucho, creo que un escritor, como decía Umbral, no tiene que ser solo escritor cuando escribe, sino tiene que ser escritor a las 24 horas, y yo creo que estoy constantemente fijándome en detalles que luego son literatura o que se transforman en literatura. Yo me di cuenta que tenía estas dos fortalezas. Conocía a la gente, me fijaba en la gente y conocía bien la zona donde vivo, que es el sur, el pueblo donde trabajo, el pueblo de mi familia, el pueblo clásico agrario del sur, el pueblo que se llamó un tiempo la Huerta de Málaga, un tiempo no, sigue siendo o era todavía más la Huerta de Málaga, y me fabriqué a la medida un topónimo inventado, un pueblo que se llama Májer, donde yo iba a desarrollar lo otro, que era intentar ir hacia el fondo del corazón humano, ¿no? Pero claro, eso no se puede hacer solo. Bueno, para eso quizá se puede hacer desde la poesía, pero yo no escribía en verso, escribía poesía de otra forma. Y bueno, ahí empecé a desarrollar ese lugar, Májer. Y aquí, pues claro, tiene un papel absolutamente determinante. La novela empieza en el año 58, empieza en Májer y empieza en una consulta de un médico que se llama Mario Suz, ¿no? Y bueno, creo que era fundamental porque quería hacer quería hablar del sur y quería hablar de la guerra civil. Y yo, hay una parte de que, bueno, no sé si porque me ha entusiasmado más que otras a la hora de estudiarla, pero los primeros meses de la guerra civil en Madrid me ha parecido siempre apasionante, la batalla de lo que se conoce como la batalla de Madrid. Y eso tenía que unirlo de alguna forma con mi historia y la mezclé con el retrato de Májer, todavía un poco más lenta que el resto de España quizá en salir de esa larga posguerra fúnebre que fue peor todavía en esos pueblos, ¿no? De hecho, en tu primera novela, en El Trapero del Tiempo, ya hay una referencia a la de Bandar, al suceso también llamado de la carretera de Almería, claro, la carretera de la muerte. Para ti ese sitio, o sea, esa simbiosis entre Madrid y Málaga ha sido también importante, aunque tú no has vivido nunca en Madrid, ¿no? Creo, ¿no? Yo no he vivido en Madrid y creo que pero bueno, voy a menudo, mis 2 hermanos viven allí y creo que tengo quizás esa espinita de no haber vivido en Madrid. Creo que es una ciudad que me gusta y creo que es una ciudad en la que me hubiese gustado bastante vivir, ¿no? Pero creo que lo de Madrid, ahora que lo pienso, porque tú sabes que los 2 tipos de escritores, que eso lo han dicho o lo han definido bien, por ejemplo, Javier Marías, ¿no? Escritores de mapa, sí, escritores de brújula, ¿no? Sí. Yo sé que tengo que ir al norte, hay algunos que tienen el mapa trazado por donde tienen que ir, pasando un lago, una montaña, y llegar hasta donde quiere. Yo no sé exactamente a dónde quiero ir, pero sé que la brújula me va indicando más o menos. Yo empiezo a escribir y ahí, además escribo a mano, ¿sabes? Que eso es una de las cosas de las que no presumo, sino que me apasiona. Con una letra muy, ¿no?, pequeña, por ahí están mis niños y mi mujer que lo puede decir, que no entienden como yo lo entiendo, ¿no? Tengo un montón de cuartillas y todo, imagínate, 10 libros, tantos diarios, pues tengo muchos folios en casa, ¿no? Pero lo que te digo es que la historia es la que te va
te va llevando. O sea, y la historia me llevó a Madrid. Porque es que realmente me la he traído aquí porque el origen de esta novela, que todas tienen un punto de partida, aunque uno no sepa muy bien de dónde salen los... Incluso hace poco estaba leyendo algo a la muerte de Vargas Llosa. Él le explicaba cómo nacían los libros, y dice que casi todos sus libros venían de una chispa que había saltado 10 o 15 o 20 años atrás, ¿no? Que de pronto dice, ahora es el momento de sacar algo que te obsesionó hace 15, ¿no? Yo hace ya tiempo, en un viaje a Gibraltar, que me gusta pasear por allí, hay una tienda a mí me gustan los rastros y las antigüedades y las cosas viejas, y una tienda muy rara, que hay una especie de una tienda de fotos antiguas, de cachivaches náuticos, ¿eh? Me encanta esa tienda, que siempre está vacía además y es barata, y compro algunas cosas. Ojeando allí las estanterías, vi que había una foto del Times, de inglés, en la que se sorprendía muchísimo a la noticia, no recuerdo cuál, creo que le hice la foto pero no la tengo, de que en un solo día y medio en España hubiese habido 3 presidentes del gobierno, ¿no? En el año 36, en plena guerra, hubo en un día, porque claro, dimite Quiroga, Martínez Barrio dura unas horas porque se asusta, y Azaña le pide que sea presidente del gobierno a su íntimo amigo y correligionario de la llegada para la República, José Giral. Pasa que José Giral era farmacéutico, eso poca gente lo sabe, ¿no? Y José Giral es un personaje que a mí me había entusiasmado siempre porque me parecía que antes se llegaba a la política de otra forma, y Giral era farmacéutico, tenía su farmacia en la calle Atocho, ¿no? Que sale mucho en la novela, era catedrático de química orgánica. Y bueno, como ya había, en la primera novela había sacado bastante a Juan Negrín, que es otro personaje que me gusta muchísimo, y aquí sale, aquí aparecen 2 cameos importantes. Cuando dije, bueno, a Negrín ya lo he sacado, y me llegó dije, voy a leer una biografía que tengo pendiente ahí de José Giral desde hace tiempo. Y bueno, empiezo, como esto me había llamado la atención, empiezo a leer este libro sobre Giral, y veo que Giral, cuando toma el gobierno, cuando toma la rienda del gobierno, como prácticamente se había quedado sin ejército, casi todo el ejército estaba en el bando golpista, él dice, bueno, yo tengo que defender lo que queda de república, dice, y no tengo prácticamente oficiales, no tengo ejército. Y él, y eso lo cuenta mucho también Paul Preston, fue un hombre que tuvo que negociar con traficantes de armas y con mercenarios, ¿no? Un hombre que era el prototipo republicano, de burgués, adusto, con sus gafitas, ¿sabes? Pues me hizo mucho... Me vi esa imagen muy llamativa de ese hombre teniendo que negociar la compra de armamento para dar al pueblo, en esa controvertida decisión de armar o no a las masas, etc. En este libro dice que Giral se reúne en secreto, porque él incluso ya jefe de gobierno, seguía haciendo algunas reuniones en su en un piso secreto que tenía en la parte de arriba de su farmacia, donde hacía análisis clínicos, fórmulas magistrales. Ahí se reunía en secreto, para reuniones para hacer porque llegar a la República, y también cuando estaba en los gobiernos, ¿no? Ahí se reúne según este libro, según esta biografía, se reúne con un señor que se llamaba Johannes, no recuerdo el apellido, un apellido muy raro, de origen judío, traficante de armas, pero yo lo llamo en la novela Johannes Barg, ¿no? Y habla, dice una línea, dice, y este señor venía a las reuniones con una mujer de origen alemán, bellísima y enigmática, punto, no dice nada más. Pero yo ya imaginé la novela entera, me cayó encima en la novela como cae el chaparrón que ha caído esta tarde. Dije, aquí ya he visto la novela. He visto a Bárbara Günz, he visto que esta acompañante del traficante de armas se llama Bárbara Günz, y me empezó a cuadrarme todo. ¿El nombre viene de algún No, el nombre sitio? No viene de ningún sitio, y además una historia interesante quiero con el nombre, porque me escribió una señora encantadora que vino el otro día a la Feria del Libro, la conocí, y me preguntó por email, muy amable, que si podía decirle por curiosidad de dónde había sacado un nombre como Bárbara Günz. Le dije, señora, esto viene, yo necesitaba un nombre, Bárbara es un nombre que me parece muy bonito, y Günz es el médico de algunas novelas de Onetti, que es uno de mis escritores favoritos. Y le dije, señora... Los editados, el Luz de Agosto... Digo, señora, si no es por... ¿usted por qué me pregunta esto? Dice, porque Bárbara Günz es mi hermana, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y claro, y digo, pero señor, esto es fantástico, ¿no? Todavía el libro simplemente se habían publicado en la editorial las primeras páginas, ¿no? Había visto, pero ella le llamó la atención. Bárbara Günz vive entre Estados Unidos, creo, y Venezuela,
tiene 80 años bueno, está encantada. Le han mandado, su hermana le ha mandado el libro. Y te vas a quedar con ella, ¿no? Porque no, y la señora es encantadora, su hermana se llama Sabina y si esto lo está viendo por ahí por streaming o lo puede, pues yo desde aquí le doy las gracias porque fue ya una primera sincronía maravillosa, ¿no? Nada, sin el libro sin publicarse. Y bueno, pero esto estábamos hablando de la guerra, de Bárbara Gunz y de esta señora. Pero claro, yo quería contar esta historia de Madrid en guerra, el Madrid en guerra donde esta mujer llega acompañada de su marido, el traficante de armas. Esa parte de Madrid me vale para recrear un Madrid que a mí me parece fascinante, que es el Madrid de un Madrid en el que la burguesía o la poca aristocracia que quedaba en Madrid, nada, tuvo que sobrevivir muy mal, muy a duras penas, y esa angustia de los pobres burgueses como Mario Suz, que es un votante socialista, pero como es un burgués prototípico, un médico internista, sus padres son de derecha y viven en Málaga, tal, él pasa tremendas calamidades. Creo que quería que esa sensación del pavor y de la angustia que pasaron durante 3 años, personas que incluso eran de izquierdas y habían apoyado a la República y al partido de izquierda, simplemente por el hecho de ser, entre comillas, unos señoritos, algunos perdieron la vida, y algo que ya se había retratado en novelas anteriores que a mí me apasionaron, como por ejemplo Días de Llamas, de Iturralde, donde se ve esto, claro, esto se ve a un nivel de un juez que yo quizá haya, incluso sin darme cuenta, haya tomado algo prestado de él, porque el personaje de Iturralde es un juez que se ve obligado a pertenecer a los comités, a la justicia revolucionaria, tal, y acaba al final escribiendo una carta del penal y acaba fusilado, ¿no? Mi personaje no acaba así, aunque lo haya tal, pero creo que la gente que lo ha leído me ha dicho que eso está conseguido, esa angustia de ese hombre que en medio de ese horror tiene a su vez la suerte de conocer a una mujer extraordinaria, ¿no? Tanto que, bueno, no hago un gran destripe, spoiler, que él, hacia el final de la novela, él dice que volvería a vivir otra vez la guerra civil con tal de encontrar de vivir una historia. O sea, es que hay gente, claro, que eso parece que nos extraña ahora desde nuestra... Sí. Pero es que hay gente que en la guerra no solo no lo pasó mal, sino que incluso vivió una historia que le cambió la vida, ¿no? Para bien, ¿no? Y que ese contraste entre el horror absoluto que vive y una relación pasional, quería mostrarlo, ¿no? Pero claro, esto yo no soy un escritor realista, yo no puedo contar esta historia con planteamiento, argumento y desenlace, Yo quería contar la historia a mi manera, jugando con el tiempo, que al final un novelista es, lo mismo que un pintor juega con el espacio, un novelista es el tiempo. Y hago que la novela empiece en el año 58, porque no solo quiero contar el sur, sino quiero contar qué ha pasado con ese médico que en el 36 está en un hospital de la ciudad universitaria curando heridos de guerra, por qué está en el año 58 haciendo una sustitución médica en un pueblo como Majer, ¿no? La novela tiene como triple condición, es decir, lo local, el territorio Majer, sale Coín, sale Fuentetorre, el Hotel Pera del Sur, hay guiños a Luca de Barrameda, hay guiño incluso aquí a Málaga, la crítica a una burguesía malagueña, el Paseo de los Tristes, sale que es la actual Alameda de Colón. Tiene esa parte nacional que tú has dicho, de Madrid, guerra civil, todo esto, pero yo creo que también esa evocación internacional está clarísima. En los apellidos de los personajes, sí. En Suz, en Guz, en Montenegro también, en Johannes Baz. ¿Eso fue deliberado? ¿Tú querías que tuviese una triple condición, local, nacional o internacional? No, yo creo que no. Es que ya te digo, yo creo que al final eso es una cosa que ahí hay quien le dice, pero bueno, ¿qué estás diciendo? ¿Eso cómo puede ser? Pero Cela lo decía y a mí yo creo que tiene razón. Yo creo que el estilo no es algo racional y uno al final se pone a escribir y entra en una especie de, no sé si llamarlo trance, en el que uno no sabe muy bien. Lobo Antunes dice que escribir es un delirio, una esquizofrenia controlada, ¿no? Uno no sabe muy bien de dónde vienen las voces, los ritmos, los tiempos, ¿no? Y uno al final se pone a escribir y no sabe muy bien realmente cómo lo ha hecho, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué este sí, este no? ¿Por qué ha descartado personajes? Lo que Cela decía que al final, si un personaje está bien creado, solo hay que ir detrás apuntando lo que hace. Es que no, porque el libro te va llevando solo, ¿no? Es un poco contradictorio, paradójico, pero requiere un gran esfuerzo, pero a su vez el libro
se va haciendo casi solo, ¿no? ¿Y los personajes a ti te condicionan cuando tú estás en el proceso creativo? No, además yo tengo creo que una cosa que no, creo que sí, que el que me sigue del principio, de que no son legión, pero hay quien empezó leyendo algún libro mío y ha seguido, verá, puede que bueno, lo ha visto y puede que le interese, o yo quiero que eso le tenga cierto interés, que es que los personajes, muchos se repiten. Sí, se repiten. Yo, el doctor Rey, el doctor Tomás Vázquez, bueno, muchos. Creo que aquí salen 5 que ya salieron entre La Guarida, que salieron en los cuentos, que salió alguno en el desaliento, incluso el propio alter ego, el propio narrador, que se parece a mí, que es una manera de no hablar en primera persona, sino hablar de una especie de... Además, un alter ego que quizá porque hubiese cierta concordancia con otras novelas, un alter ego que se parece mucho a mí, pero es mayor que yo, 25 años, para que me coincidiera con los 80 que se dice el desaliento. Él es mayor que yo, pero es verdad que tiene una mirada prácticamente parecida o calcada a la mía, ¿no? Y es que me creo que me viene al pelo perfecto para hablar de quién es el narrador de Bárbara Gunzo, quién es el que habla, ¿no? El que al principio dice la primera frase de había vuelto a Majer para escribir la historia de una dama de la que ni siquiera sabía el nombre verdadero. Ese es Guillermo Garcés de Aldana, ¿no? Para en la contra, ¿no? Es una manera que tengo, ya, como te digo, de hablar de mí y de hablar en esta novela, que creo que se ve ahí porque el narrador empieza siendo Guillermo, se va, puede parecer una novela de narrador omnisciente, pero luego se mete de vez en cuando para que el lector recuerde, oye, esto es una novela que puede que sea un narrador no fiable, porque claro, y luego lo dice de la mitad, esta novela me la está contando a su vez uno de los personajes cuando ya es mayor, sí, ¿no? Luego da a entender que bueno, puede ser un disparate lo que se ha inventado, lo que le está contando. Como a Onetti lo he citado antes, pero no quiero dejar de citarlo, porque es no solo uno de los escritores que más me ha influido, que más me gusta, sino porque su gran novela, que es La vida breve, ahí, sin quererlo, hizo una teoría literaria o una manera de hablar de la ficción como no se había hecho antes, ¿no? De hablar de la ficción como necesidad de los seres humanos para vivir, ¿no? Y esto yo he querido que esto se viera claro aquí con el personaje del narrador, ¿no? ¿Por qué es tan importante la ficción en los seres humanos? ¿Por qué la vida se queda corta y necesitamos inventarnos otros mundos diferentes? Tanto que Onetti hizo tanto que en esta novela el personaje principal, en esta novela que digo, La vida breve, el doctor Díaz Grey, de Santa María, viene a vivir a Montevideo, a Buenos Aires, perdón, y a Buenos Aires se va a vivir Juan María Brausen porque no puede más, él lleva ya al extremo, ¿no? A que ya uno no es que se distraiga con la afición y haga una vida mejor, sino que él se va a vivir dentro de la afición, se va a vivir a Santa María, ¿no? Aquí hay un juego parecido con este hombre que va a Majer a escribir la novela y entra allí, está en una crisis, aparece una crisis personal y entra en contacto con uno de los personajes, con Julio Añón, que es un farmacéutico mayor, que le está contando esta historia que vivieron ellos en los años 50, con un médico al que le pasó algo. Y no, es que me lo he traído porque hablando de la ficción, que yo, para que se vea que yo vivo, el que ha leído algo ya de la novela, yo me suelo rodear de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Mario Sud no para de fumar estos cigarrillos, sí, son Abdullah, Imperial, son tabaco británico. Me rodeo de estas cosas, me rodeo de la pipa de Julio Añón, me rodeo del reloj del doctor Rey, que es un hombre mayor. Yo hay veces que vivo más también en la ficción. Tengo allí todo, sobre todo mientras voy el proceso de escritura, me voy rodeando de estas cosas y verdaderamente vivo en ese Majer donde Guillermo Garcés de Aldana escribe Bárbara Gunzo. Es verdad que en la novela el tabaco es súper importante. Jerónimo Martín, tú dices, lo describe nicotínico y lánguido.
Otro personaje, voz grave, malbaratada por el tabaco. Y luego, luego en otro, el personaje, los cigarrillos Abdullah colgando de los labios. Sí. Creo que al final ese tema del humo, esa nebulosa de esos personajes, al final, esos detalles creo que lo describen muy bien esa atmósfera de esos personajes. Bueno, pues te lo agradezco. Sí, yo eso procuro, que el lector se traslade a esos años 50 o 30, en lo que no hay que ser tampoco muy listo para saber que allí casi todo el mundo tenía un cigarro permanentemente en las manos, ¿no? Sí. Hay algunos personajes que son secundarios, pero no me resisto a comentar un poco. Me gustan mucho esas descripciones de esa vieja monja. La vieja monja, estupefacta, con ojos de sargo, tez cetrina y nariz de alcuza, parecía haber enmudecido. Uh-huh. Me parece que está muy bien conseguido. Y el largo, por ejemplo... Largo era un hombre muy mayor y alto como un ciprés, lleno de arrugas que le cubrían hasta los ojos, dos ojitos diminutos de topo, azul celeste muy claro, que se emborrachaba diario con machaco, cantaba un par de fandangos y se iba a dormir a su casa del río, delante de los silos de trigo. Sí, pero pensamos que sí, que yo para mí, ya te digo, la literatura no es contar tampoco una historia, yo me recreo en eso, creo que al lector que yo aspiro, que al que guiño el ojo, es un poco el que valora estas cosas que tú, no como afortunadamente cada vez más gente o más críticos, ¿no? Que eso yo soy feliz cuando va a salir una reseña como la que hemos hablado antes, pues la de Juaristo, la de Juaristo, sí, que se fijan en estas cosas, pues yo lo agradezco mucho, la verdad, porque sí, al final el ser barroco no es solo hacer florituras ahí con la frase y poner muchos adjetivos. El barroco es un poco una visión de la literatura. Creo que Juan Manuel de Prada lo ha definido muy bien hace poco, sobre que es el escritor que está atento a los claroscuros del alma y de la historia. Eso me gustó mucho, ¿no? Entonces, que es verdad, él se quejaba, y yo creo que no levanté la mano porque no estaba, pero decía que faltaba gente que tomara el testigo de la gran tradición barroca española, que ha desaparecido, ¿no? En cualquier caso, no es un barroquismo sin sentido, sino un barroquismo polifónico, como estos personajes, sí. y que está también caracterizado por unas aposiciones, por una raya larga que especifica un poco cómo es cada parte de la historia. Yo te quería preguntar también un poco sobre ese estilo pausado y esas descripciones, si crees que en la literatura actual se confunde el ritmo con las urgencias y cuál es esa necesidad de pararse en cada página. Hombre, pero es que yo sé que sin la calidad de página, yo creo, claro, eso también lo aprendí de Benet, ¿no? Que estaba hablando antes con un amigo, el lector. Benet decía eso, que la literatura en la que tú estás deseando pasar la página para saber qué ocurre en la siguiente, sin detenerte en la calidad de esa página, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, al final él definía, creo que era así, como el estilo lo definía como el trabajo que tiene que hacer un lector para que la información que contiene un párrafo siga teniendo interés una vez que pasa el tiempo, ¿no? Porque si no, esa información al final se transforma en sociología o en historia, ¿no? Pero no es calidad literaria, ¿no? Y claro, eso requiere el manejo del tiempo o de la prosa de una forma en la que, de una manera poética, ¿no? Pues el otro lo definía el lunes, lo comentaba con Paco Conejo, decía que al final se puede escribir en verso o se puede escribir en prosa. Y luego está la poesía, que es lo que está aparte, que debería ser también con lo que se escribe prosa, ¿no? Porque de alguna forma que no sea simple información o simple trama o simple argumento o plot, como quiera llamarse, ¿no? Bien, desde que tuviste esa idea, ¿no? que ibas a escribir la novela hasta que conseguiste publicarla, ¿cuánto tiempo pasa? Porque es sorprendente el ritmo de producción que tienes tú a un libro por año. Sí, pero claro, es que si escribes todos los días un párrafo, te sale una novela al año. Pasa que hay que sentarse... ¿Escribe un párrafo al día? Más o menos. Sí, suelo escribir, aunque no escriba el libro que tengo entre manos, este libro he tardado exactamente 4 años en escribirlo. Pero claro, todos los días escribo un párrafo, por lo menos una cuartilla de las libretas de diario, ¿no? Entonces, que eso me hace un poco, como no tengo todos los días tiempo de ponerme con la novela o con el libro, con el ensayo, con el cuento que tenga entre manos, el escribir, abrir mi libreta y escribir con mi pluma una cuartilla,
eso me hace no solo no perder la mano, sino creerme a mí mismo que soy escritor, que sigo manteniendo una rutina, ¿no? Ayer creo que se lo escuchaba Javier Gomá, que es buen amigo, dice, yo escribo un párrafo al día, ya está. Me voy a dar un paseo cuando lo termino y digo, ya está, eso que le he arrebatado a la nada, como dice él, y ahí queda. Pero claro, ya no lo corrijo más, pero ese párrafo, pero un párrafo al día da para un libro, claro. Un libro al año, ¿no? Eso sí he sido muy constante, ¿no? Y es verdad que no empecé a escribir hasta que tuve el tiempo y la concentración suficiente, pero una vez que lo tengo, aunque mi tarea principal de ocio es la lectura, que me sigue gustando mucho más que escribir, procuro que ese párrafo al día, me cueste más, me cueste menos, esa cuartilla, sacarla, ¿no? Si un día no puedo, pues el día siguiente son 2, pero así se mantiene el ritmo y la... Sí. Hay varios guiños a amigos y también a una crítica a la generación del 27. Dice que solamente te gusta Cernuda y Alessandri. Pero eso es por el personaje que lo dice, ¿no? Como el eso lo dice José Montano, reportero de Pueblo. Claro. Columnista de Pueblo. Porque lo decía él, ¿no? Se lo tomé prestado, ¿no? Sí. Pero es verdad que allí me preguntó en una entrevista si prefiero la generación del 98 o la del 27 y dije que la del 98. Lo prefiero. La del 28 sí. La del 98 lo prefiero. ¿No? La del 98 sin duda. Sí. Muy bien. Me gustaría preguntarle también un poco si cómo compagina la escritura de una novela con un diario, porque también en el diario puede ser ese proceso creativo en diario de cabotaje también está, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea que también eso también me parece interesante. Pero yo creo que al final cuando uno encuentra su voz, no se diferencia mucho el diario del cuento, del ensayo, porque al final uno escribe como es su estilo, ¿no? Y no ya digo que en la página yo llevo una libretilla siempre encima por si se me ocurre algo para que no se me olvide, pues ahí lo hago como me viene la idea para que no se... Pero luego, ya te digo, en el diario procuro que esté ya bien escrito. No hago así algo y luego lo rehago cuando voy a pasarlo, no. Ya digo que es mi manera de ejercitarme diariamente, aunque no escriba nada, pero procuro hacerlo como si estuviera escribiendo el libro, ¿no? Aunque sea un diario, aunque sea simplemente lo que voy a contar mañana de la presentación de hoy, procuro hacerla como si eso se fuese a imprimir mañana, ¿no? O sea, que eso es el ejercicio que tengo diario para... Pero muchas veces en un hueco en Coín de la farmacia o cuando llega a casa. No, a la hora de trabajo no hago nada. Yo realmente yo empecé a escribir porque tenía mucho tiempo a mediodía. Si yo tengo una jornada partida, que es horrible, pero tiene también las cosas buenas que yo tengo todos los días a mi disposición 3 horas o 3 horas y media absolutamente para mí solo. Que ¿no? tienes un estudio al lado de la arriba, farmacia, lo que era la casa familiar, sí. Yo arriba me hice mi biblioteca, hice un despacho y allí no tengo distracciones, salvo las pequeñas habituales, pero no tengo distracciones. Yo ahí leo y escribo y cuando llego a mi casa ya pues procuro estar con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, y ya, si puedo, pues por la noche sigo otro rato, si no, no pasa nada, ¿no? Pero yo ya he cumplido tanto con el trabajo y como con el oficio, ¿no? Me gustaría preguntarte por algo que está de plena actualidad con este artículo que publicó en Eclipse Semanal, que luego se distribuyó en Ceno de Arturo Pérez Reverte sobre la literatura, como que muchos editoriales ahora, pues bueno, a cualquiera que es famoso le piden que escriba no un libro de memoria, sino directamente una novela, incluso, ¿no? ¿Qué te parece esta vulgarización o esta paupérrimo como se está ahora mismo de la novela? Pues mal, mira, no tengo nada en contra de los bestsellers en general, porque los he leído también, ahora leo menos, pero también los he leído. Creo que al final muchos que se han echado encima de Arturo decían, bueno, es que gracias a esas ventas masivas de esos libros podemos editar Bárbara Gunz, ¿no? Que tiene los lectores muy justos, ¿no? Claro, por ese lado sí, pero es verdad que yo creo que ya se ha llegado a un grado de descaro, de vulgarización, tanto con eso como con los premios literarios, ¿no? Que creo que ya es un poco obsceno. Antes se disimulaba más, ¿no? Me da esa impresión, ¿no? De la misma forma que es que quizá parece que hoy ya día decir que, como decía Muñoz Molina hace poco, que ha estado pidiendo hasta hace nada, que en sus artículos, y yo lo he apoyado todos, y lo he retuiteado y lo he compartido, que desde el Estado tiene que... incluso él decía que el Ministerio de Educación debería volver a llamarse como en la República, de instrucción pública, no solo de educación. Todos los que creemos en la educación y la cultura para transformar las sociedades, lo que estamos viendo con la vulgarización de todo, ya hasta en la tele pública, la porquería que estamos viendo, eso es una cosa que cuesta trabajo creer que eso esté pasando, ¿no? Que se fiche con dinero público a Belén Esteban, ¿no? Yo racionalmente no logro entenderlo, no.
Y he intentado escribir alguna tribuna y no me sale porque estoy bloqueado. Es que me ha parecido tal barbaridad que creo que se han perdido mucho los papeles en ese aspecto. Que antes se hacían cosas así, bueno, hay que vender, venga, vamos a hacer unos libros que se vendan mucho, pero ya me parece que es que falta el libro, ¿no? O lo tendrá ya, ¿no? De Belén Esteban, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy, quizá parece que hoy ya es reaccionario decir que exista un ministerio de instrucción pública, pero lo sigo creyendo. Yo creo que el Estado tiene un poder como... siempre lo he dicho, me considero socialdemócrata y yo creo que el Estado tiene un papel importante ¿El ejemplo sería Francia? A nivel de educación, pues sí, Francia, pues en ¿sí? ese aspecto soy más francófilo, sí, sin duda. Que creo que el Estado tiene un poder, una capacidad grande de transformar la sociedad a través de la cultura de la educación y por eso me estoy tan dolido con ese tema, ¿no? Que creo que ya se ha llegado a una vulgarización, pero que sin embargo... a la vez hay más lectores que nunca, sí. o eso dicen, incluso yo, que ahora soy padre de niños que tienen una edad, entre comillas, problemática, o que tienen que empezar a leer o empezar a leer, me doy cuenta de que los críos de un poco mayores que mi hijo Rodrigo son los que más leen. Y yo creo que esos niños estaban ya perdidos, ¿no? Por los móviles o y resulta que eso leen mucho. Sí. Y yo, bueno, a la vez que existe esa vulgaridad, luego te lleva sorpresas buenas como esa, ¿no? Me gustaría hacerte dos pequeñas preguntas concretas y luego abrimos para el público. ¿Esta novela no te pensaste presentarle algún premio literario que tuviese...? No, por lo mismo que te digo, porque no creo en los premios literarios. No creo... Hombre, si a lo mejor si te ofrecen como a Benet no sé cuántos millones por ser finalista del Planeta y te lo dicen así por teléfono, pues digo, bueno, a lo mejor sí, pero ingenuamente no, porque vale. A mí me da mucha pena todos los años cuando de refilón digo a ver quién le han dado el Planeta, ¿no? Antes de escribirlo y todo, siempre cuando dicen gracias a los 600 que se han presentado, digo, ¿quién quiere ese premio? Qué pena, ¿no? Digo, pero bueno, hay otros premios literarios, el Planeta no es un premio literario, evidentemente, estamos viendo de... Ya, pero que creo que son todos muy parecidos, ¿no? Vale. Yo me hizo mucha ilusión, también porque es verdad que fue el libro con el que quizá con más contento quedé que fue Jerusalén, si yo tengo el viaje a Jerusalén, sí. Que sin yo saber nada me llamaron, oye, usted es finalista está usted en la final de la crítica en Andalucía, el premio Andalucía de la crítica. Eso me hizo ilusión, porque un premio que dan los críticos, ¿verdad? Y es un libro que fue muy bien tratado por la crítica y eso me hizo mucha ilusión. Pero hombre, presentarse ahí, hacer copias, no se lo aconsejo a los jóvenes que lo hagan, ¿no? ¿Cuál es el libro que no vas a reeditar? ¿Pero por qué me preguntas eso? Si quiero olvidarme de él. No, bueno, fue una cosa más relacionada con los premios también. Creo que lo hemos comentado alguna vez. Como no sabía muy bien por dónde iban los tiros cuando yo empecé a publicar, que tuve la suerte de hacerlo con una editorial buenecita o buena, la primera, escribí luego porque me dijeron, no, tienes que presentarte tal. Me has provocado porque fue una cosa parecida, ¿no? Alguien que se dedicaba un poco a esto me dijo que hiciera una novela policíaca porque que la presentara un premio, tal, que había muchas posibilidades, que tenía que ser un chico de Málaga, tal. Bueno, pues hice una cosa rápido, que no intentando agradar al lector con elementos de bestseller, y al final, bueno, yo hice lo que pude, pero no voy a decir ni el título porque no, una novela que no quiero. Pero fue una cosa por dejarme llevar por algo que no es mi instinto literario o mi estilo literario, que era esto, ¿no? Hacer lo que he seguido haciendo luego. Después eso fue hace mucho tiempo ya, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Parte del público? ¿Quién empieza? Aunque ya se lo he comentado a Rafael, a mí me suena mucho ¿cómo era? No me acuerdo. Ahora se me ha ido. ¿El trapero del tiempo? El trapero del tiempo. Y quería preguntarte sobre la relación de este libro con el trapero del tiempo. Sí, bueno, pues mira, el tamaño es casi igual. Son casi sin darnos cuenta, tiene, me parece, solo 10 páginas más. Es parecido. Y sí, y son dos historias también, dos novelas que van uniéndose. Pero claro, es que esto es una síntesis quizá de aquella primera novela en la que tenía muchas historias en la cabeza, fruto de mi obsesión por la guerra civil, por la guerra mundial, en general por la historia moderna reciente, y la parte ya, una vez que encontré mi voz literaria, mi estilo literario, y bueno, quizás se han mezclado ahí. La primera novela era una novela, evidentemente, no tan trabajada en ese aspecto estilístico del lenguaje, pero esta sí, y son historias parecidas,
historias, algunos personajes que son iguales, ¿no? Estaban en la primera, aquí sale, digo, esa final de la República, sale Juan Negrín, sale, que lo recordarás del trapero al final, Juan Negrín en París, exiliado, pues aquí sale Juan Negrín todavía en el gobierno, a punto de ser presidente del gobierno, y en Valencia, yendo y viniendo a Madrid, con esa actividad que tenía tan tremenda, ¿no? Y bueno, yo creo que yo el trapero el trapero se reeditó en una novela que sí, que tuvo su público y que supongo que algún día a lo mejor la reedita Javier, ¿no? Que es el medio actual editor, porque es una novela que, aunque no es exactamente lo que hago ahora, yo creo que sigue teniendo algunas cosas con las que no estoy del todo en desacuerdo. Yo creo que, ya digo, es la síntesis de las dos épocas que he tenido en estos 15 años. Hay mucho parecido con los médicos. Sí, hombre, es que yo lo que decía antes, al final es que aquí aparecen muchas farmacias, consultas, médicos, porque al final uno tiene que hablar de lo que tiene delante. Y eso empezó a hacer, lo ha dicho antes Agustín, empezó siendo muy valiente nuestro común amigo Antonio Soler, ¿no? Dice, yo en esa época se llevaba a ambientar las novelas en Nueva York, en París. Bueno, pues yo soy de Ciudad Jardín, ¿por qué voy a ponerla ahí y no en Ciudad Jardín, ¿no? Y al final Antonio hizo una carrera brillante poniendo sus personajes y su personaje y su todo su mundo, lo que él conocía, lo que él tenía a la mano, ¿no? Que él, en el fondo, con lo único que tiene que ver. Y evidentemente yo no voy a hablar de... Si pongo un personaje, no lo voy a hacer, yo qué sé, economista, porque yo de eso no sé, ¿no? Estuviste a punto de mudarte a Málaga capital, Sí, y sí. hubiese estado muy bien tener otro narrador aquí de Claro, largo alcance para claro, impregnarte sí, más sí, del sí. ambiente, Pues ¿no? sí, sí, ahora hemos pasado antes con el coche por la Sí. que era la casa que íbamos a mudarnos, ¿sí? Sí, sí. Muy bien, José Antonio. Montano, ¿no? Sí. Ah, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo he tenido la suerte de leer ya la novela, me parece extraordinaria y la recomiendo, ¿no? Animo a quienes no la hayan leído después de esta presentación estupenda. Y quiero hacer dos preguntas, una seria y otra frívola. Aunque en realidad no sé cuál es la seria y cuál es la frívola. La primera es cuando habéis hablado de un poco el cruce de la prosa con la poesía. Se tiende a hablar de prosa poética, que realmente no es una expresión que funcione, ¿no? No. Cuando se habla un poco de eso, ¿no? De esa prosa no funcional, cuando se dice prosa poética hay como una derivación así un poco que no funciona. Entonces, Thomas Berger tiene una expresión perfecta, dice, a eso le llama prosa absoluta. Ah, pues mira, es fantástica, ¿no? Entonces, la noto. Sí, sí. Prosa absoluta. Mi pregunta es cómo trabajas tú tu prosa. Y luego la otra pregunta, que ya te digo, no sé si es la seria o la frívola, es que nos expliques de dónde viene tu inquina por los escritores con gorrita. De hecho, tú tienes la teoría de que a Álvaro Pombo le han dado el Cervantes por la gorrita. Exacto, bueno, muchas gracias, José Montano. Mira, la primera, bueno, yo no creo que... Pero yo, una cosa que he hablado mucho, por cierto, con Luis, que está aquí, es el tema de la sonoridad, y contigo lo he hablado muchas veces también. Yo suelo leer lo que escribo, como además suele ser una frase más bien larga y adjetivada y con alguna subordinada, suelo leerla en alto, ¿no? A mí me gusta mucho ver cómo suena. Si no suena bien, hay algo que falla, lo intento rehacerlo, ¿sabes? Pero aún así, no creo que sea yo muy... No creo, como he dicho antes, que creo que no es muy para mí no es muy racional lo que uno escribe, ¿no? Yo creo que se escribe y no sabes uno muy bien quién le ha dado el soplo de... escribe así, pon este adjetivo, pon otro más, pon una coma, pon un punto, no pongas punto y sigue la frase. No sé, yo creo que eso es... No, voy a decir, no sé si innato, pero no... Pero es verdad que una vez que aparece esa manera de escribir, ya no se te va, ¿no? Y ahí es cuando tardas a lo mejor 2, 3, 4 libros, 5 y 6 en encontrarla, pero ya la tengo y espero que no cambie mucho o que se me mantenga, ¿no? Sí. Y bueno, los escritores con gorrita es que me di cuenta que, no sé, era una cosa que cada vez que digo, bueno, aquí todo el mundo se ha puesto un gorro, pero esto es que es uno y otro, y digo, bueno, y claro, hasta que, bueno, el chico este que es muy simpático de las casas, la novela, ¿no? La de Euclés, ¿no? De Euclés, sí, Euclés, sí. Que el tipo gana, pero vi que llevaba la gorrita siempre y Miguel Hernández, ¿no? Miguel Hernández. No, me fijé, digo, le dije, ¿te has dado cuenta que me tengo que poner una gorra, por lo menos para la presentación?
Y digo, pero yo no soy de gorra pan, porque se la ponen, además yo en eso no sé por qué, pero gorra no se pone ni en el interior, o en el exterior, o como decía Reverte, ¿no? En los aeropuertos como mucho, ¿no? Pero el sombrero, si entra en un sitio, te lo quitan, ¿no? Y lo pones, si no hay perchero, debajo de la silla y tal. Ese tipo de ritual del sombrero, yo veía que no se la quitaban nunca. Y menos mal que yo nunca he sido tan osado de ponerme en el interior. Yo suelo llevar gorra, pero siempre en exterior. Bueno, pero por razones evidentes, ¿no? Hasta que me di cuenta de que Pombo también llevó la gorrita al Cervantes también, con el chaqué, ¿no? Y digo, bueno, pues esto ya debe ser obligatorio para ser escritor, ¿no? Pero yo creo que es obligatorio llevar un traje de lino, llevar un sombrero Panamá y tomarte manzanilla en San Luca para ti, ¿no? No, para mí eso, yo mañana pasado lo sacaré ya, yo de mayo a octubre llevo además, pero no me gusta ponerme, siendo farmacéutico no me pongo mucho protección solar, no me gusta ponérmelo a la cara y llevo siempre el Panamá, yo no me lo quito en todo el verano, ¿no? Y soy yo también un escritor con gorrito veraniego, así que sí, en el fondo yo soy también de gorrito. Hay que quitárselo en interior. Bien. ¿Quién más por ahí? Lola. Una señora. Sí, Lola. Bueno, me ha encantado, primo, escucharte, de verdad. Muchas gracias. O sea, si esto fuera una sesión de venta, por supuesto ya te tengo que comprar el libro porque es que, lo haces tan atractivo que... Me ha gustado mucho, especialmente, me han gustado muchas cosas, pero como has descrito el proceso creativo, me ha entusiasmado, porque a mí personalmente me parece que la creatividad es algo fundamental en la vida. Entonces, las personas que tienen la suerte de darse cuenta, incorporarlo en su día a día, pues es un lujo, ¿no? Y me ha recordado a un libro de Elizabeth Gilbert, que es una autora americana, que tiene un libro sobre la creatividad, ¿no? Y entonces ella plantea la teoría de que las ideas están, por ahí pululando, buscando quién las lleve a la práctica, ¿no? Y entonces cuenta una anécdota en la que ella tuvo una idea de novela que empezó a escribir, pero en algún momento eso se tuerce, digamos, y esa novela queda sin escribir. Y años más tarde se reúne con otra novelista y están las dos hablando y está la otra contándole que está escribiendo una nueva novela y le cuenta de qué va y es la novela de ella. Exactamente, qué barbaridad. Sí. Bueno, y como pregunta, así un poco como estamos aquí en familia, pues claro, yo ahora mismo pensando en mi primo, ¿no? Con el que he pasado los veranos de mi infancia, digo, en algún momento él se representó a sí mismo viviendo lo que estás viviendo ahora mismo. Como farmacéutico puedo intuir que sí, pero como escritor... Sí, no, pero sí. Mira, curiosamente el otro día leí una cosa de Juan Arnau, que es un escritor además muy abierto, ahora está en la India, él es astrofísico, pero ahora estudia mucho, temas de la religión hindú, es muy místico, muy abierto, tal. Él habla incluso de que hay gente ya que está estudiando en mecánica cuántica, entonces, que realmente hay como una sola conciencia y que nuestros cerebritos son como pequeñas antenas que captan algo ahí, ¿no? Y por eso ha sido absolutamente eso, ¿no? Que como que la historia estaba ahí, pero llegó a otro, ¿no? Y pues puede ser, ¿no? Ya digo que el Lobo Antunes, que además es psiquiatra y ha estudiado bastante eso, él dice que muchas veces no sabe de dónde viene esa voz que le ha dicho o que le ha estado... Es una especie de sensación muy rara, ¿no? Y a su vez maravillosa, ¿no? Tú es como deja el boli, la pluma en mi caso sola y va. Y luego, pues bueno, no me vi nunca como escritor y creo que quizá por eso estoy más sorprendido ahora, ¿no? Yo de pequeño quería, cuando me preguntaban esa pregunta odiosa de qué va a estudiar, ¿no? Yo sé, a mí como me gustaba tanto la historia, me gustaba leer, me gustaba... ya era muy meditabundo de pequeño, ¿no? Mis padres recuerdan crisis existenciales mías cuando no es por qué tenerlas tan tempranas, ¿no? De haber tenido crisis, de que se suelen tener más mayores, tal. Yo decía que iba a estudiar historia o que iba a estudiar literatura o filosofía, y bueno, pero al final uno también tiene lo que tiene en casa o historias o personajes que admira. Yo admiro mucho a mis dos abuelos, ¿no? Uno médico, otro farmacéutico, al final a mi padre, tal, y al final uno ve o me doy cuenta de que gracias a eso, lo he contado mucho, yo creo que he sido mejor escritor gracias a mi trabajo, que no tiene nada que ver, que si hubiese sido profesor de otras cosas, o de literatura como quería ser, o de filosofía o tal, porque, y de hecho, eso fue el discurso de ingreso en la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, que hice un discurso sobre
sobre el dolor, el dolor en Pío Baroja y Miguel Torga, que eran los dos médicos y como dos grandes escritores que eran médicos. Y es porque creo que la cercanía al dolor humano, a la enfermedad humana, a la gente que está en situaciones verdaderamente críticas de la vida, ¿no? Que por suerte o por desgracia trato mucho con ellos, creo que eso me ha dado un conocimiento mucho más grande de la gente para escribir, ¿no? Que gracias a ese día a día con personas que se abren a mí o yo, gracias a mi profesión, pues yo he aprendido mucho y quizá más que si hubiese sido... Pero tuvo que ser fascinante esa infancia con ese padre que era un grandísimo lector, lleno de libros, con tus hermanos, con Modesto y con Antonio, también estupendísimo lector, incluso escritor Antonio. Y luego también, a mí me gustaría que contase un poco, ¿cuál era ese relato ambientado en Viena que escribiste con 13, 14 años? Sí, me lo iba a traer, sí, qué lástima, sí, he traído todos estos cachivaches y no he traído eso. Pues, me preguntó Paco el otro día qué es la primera hoja que escribí y qué es lo primero que escribí, y creo me escribí una especie de... Lo dejé sin terminar, pero no sé ni por qué lo escribí, ni por qué con la máquina de escribir de mi padre. Yo creo que debería tener un poco más de la edad de mi hijo Rodrigo. Tendría que tener 12, 13, 14 años como mucho. Y no sé por qué era en Viena, no sé por qué hay un niño con una madre, el padre ha muerto y están como huyendo de algo, porque no nombro la guerra, simplemente... Digo al final algo me parece del Führer, ¿no? Pero algo así, pero no... Pero es que es rarísima. Yo un día te lo quiero enseñar, pero lo tengo guardado ahí, con papel ya muy tal. Pero no sé por qué escribe esa historia, por qué ese microcuento, una hoja entera de tal. ¿Por qué huían? ¿De qué huían? Porque no era exactamente la guerra. Y al final, bueno, Bárbara Gunz tiene una madre vienesa. O sea, vuelvo a Viena y no conozco Austria. O sea, que tengo que ir pronto porque con la obsesión que tenemos algunos amigos con Thomas Bernhard, pues tendría que ir pronto. Es fundamental. Pero eso fue quizá lo primero que escribí. Luego escribí algún poema en la universidad que si yo lo encontrara ahora me moriría de vergüenza porque era realmente malo. Estaba intentando, eso fue por pasar un poco el rato, me dio por hacer sonetos, fíjate. Eso sí los tengo guardados y hay alguno que no me da tanta vergüenza, pero no, evidentemente eso jamás se va a publicar, ¿no? En ninguna parte. ¿Quién más tiene alguna pregunta? José por Miguel. aquí. José Miguel. Hola, Rafael. Yo estoy aquí, la novela Bárbara Gunz es la primera novela de ficción que tengo en mis manos tuyas. Yo te descubrí, como sabes, de las pocas veces que hemos tenido contacto, gracias a este libro, que es el ensayo que escribiste sobre Benet, que lo descubrí por casualidad en esta misma librería. No sabía que existía, me gusta mucho Juan Benet y nunca había tenido ocasión de leer prácticamente nada biográfico sobre él, salvo una de las introducciones que hay en cátedra. Y a mí este libro, pues me deslumbró. Primero lo compré, lógicamente, esperando encontrar información valiosa sobre este escritor. Y casi desde las primeras páginas descubro que es la historia de dos escritores, la de Benet y también la tuya propia. Eso en principio podía haberme provocado un rechazo porque me está hablando del escritor de sí mismo. Y sin embargo luego es la clave del relato, esa forma en que se van entrecruzando, como hablas de tu propio enriquecimiento personal y artístico gracias a Benet. Creo que es el único ensayo que has escrito. Sí, y te quiero preguntar... Tengo otro muy parecido a este sobre Lobo Antunes, que es más corto, pero lo he reservado como homenaje a don Antonio cuando... Claro, yo te quería preguntar cómo surge esto. Ya habías escrito novelas, por lo que leo en La Solapa, y si tenías algún otro proyecto de ese estilo, ensayístico, que no sea tan personal, o no sé si precisamente solo puedes hacer ensayos que tengan esa implicación personal. Sí. Pues te lo agradezco mucho. Además, ya cuento un poco la historia, porque es que hace muy poco, ese libro del 18, si no recuerdo mal, y hace poco alguien me mandó, dice, ¿has visto esta reseña sobre tu libro de Benet? Y digo, pero ahora, y lo abrí, ¿no? Y fue emocionante. Además, hice por buscarlo, encontré a José Miguel, y es maravillosa esta magia de la literatura que hoy está aquí, ha traído el libro, esto es por lo que uno de verdad, porque merece la pena este oficio, ¿no?, de la literatura. Te lo agradezco mucho, porque además Benet fue un descubrimiento, no recuerdo, creo que era una meditación o volver a la región, que leí un verano, de las que muchas que tenía pendiente de la literatura, que yo sabía que me iba a gustar, pero que no había todavía catado. Y me deslumbró porque una cosa es empezar a escribir y otra cosa lo que decía antes de encontrar el tipo de escritor que tú quieres ser o la voz que tú quieras tener. Y yo, me gustó el libro muchísimo, me gustó el personaje, porque más allá de su butade y las barbaridades que decía, era un hombre divertido, que además estaba relacionado con Javier Marías, con otros escritores que ya me gustaban.
que él era quizá el modelo de escritor que yo quería ser. Porque yo, claro, pensaba que era casi imposible tener una profesión exigente o que te ocupara prácticamente todo el día y a la vez hacer una carrera literaria ambiciosa, ¿no? Y resulta que este hombre era ingeniero de caminos toda su vida y, sin embargo, cuando tenía, como él decía, por las tardes, de 7 a 9, el día que puedo, ¿no? Hizo la obra quizá más ambiciosa de la segunda mitad del siglo XX en España, ¿no? Sin dejar nunca la ingeniería. Eso me dio una gran tranquilidad porque yo estaba en esa época muy ansioso, en época de una grandísima ansiedad porque yo no sabía qué era exactamente. Me empezaron a tener hijos, me casé, y tenía como dos trabajos, y tuve una época de una grandísima ansiedad pero Benet me relajó mucho porque dijo, ¿no? Bueno, un ratito, un párrafo al día, tal, todos los días si eres capaz, a una obra parecida a la de Don Juan, ¿no? Y ese libro, bueno, pues yo hice un libro arriesgado casi por un milagro a un editor estupendo, a Eduardo de Ediciones del Viento, le gustó mucho. Digo que era arriesgado, pero que a él le gustaba Benet y le gustaba esa manera de hacer un ensayo sobre el estilo literario dentro del libro de Benet, sobre cómo tú estás descubriendo el mundo de la literatura que tú quieras hacer. Y bueno, siendo un libro muy minoritario, de un escritor muy minoritario, pues doble el que lo escribe y sobre el que se escribe, es un libro que, bueno, no estuvo mal, ¿no? Yo conocí gracias a él a mucha gente a la que hoy todavía tengo amistad, con el hijo de Benet, con el hijo de Cela, y nada más que es por eso y por estas cosas que dice José Miguel, pues mereció la pena esos 4 años de lectura de toda la obra de Benet, no, 4 no, algo menos. Y bueno, y hasta hoy. Tienes claro que el mundo, o sea, tu universo farmacéutico, tu profesión, te sirve porque conoce en profundidad el alma humana, sí, ¿no? Sí. Tú te has dicho. Pero ¿alguna vez te planteas y dices, bueno, cuando ya tenga un poco de más edad, voy a dedicarme plenamente a mi oficio, a mi pasión literaria? ¿No tienes claro que no? No lo sé, no creo porque además hay un cuento precisamente de Juan Benet en su Rosa en la que habla de una profesor que quiere jubilarse, que cuando yo me jubile voy a escribir más que tal, y al final se bloquea, ¿no? No tiene ningún tipo de esto me recuerda a un consejo que me dio alguien hace mucho tiempo, que él me decía que si quería pedirle un favor a alguien, se lo pidiese al que está muy ocupado, al que no está haciendo ni el huevo, ese no te va a hacer el favor. Dice, el que ya está haciendo de todo, ese te va a hacer el favor. Y es así, ¿eh? Es así. El vago no te lo va a hacer nunca, que no tiene nada que hacer en todo el día, pero no, te pídeselo al que está poco. Pues igual, si estás en esa vorágine del día a día de ahora me topo, tienes tensión creativa, y si no, seguramente te dices, bueno, yo ahora, ¿qué escribo yo o qué hago, ¿no? Me da impresión, pero no, Sí. no sabría, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno, Por ahí. Javier. Sí, es mejor, gracias. El micrófono, gracias. Buena, yo tengo una curiosidad, no sé si... No lo quería preguntar porque pienso que todas mis preguntas son un poco estúpidas, pero como estoy aquí voy a aprovechar. Tengo mucha curiosidad, ya que voy a leer la novela, de si te sientes reflejado con algún personaje de la novela de forma involuntaria, o si de forma involuntaria con las otras novelas has escrito algún personaje que después de haberlo escrito has dicho, me parezco mucho a este personaje. Sí, bueno, de hecho, tú que me conoces ya bastante, verás que el narrador de la novela no se llama Rafael García Maldonado, se llama Guillermo Garcés de Aldana, que además es un guiño claro, García y Garcés se parecen, y de Aldana, el conde de Aldana, bueno, fue uno de los primeros del Maldonado que hubo en España, con una historia muy bonita del apellido Maldonado con las flores de lis y tal. Es un guiño claro. Aquí no es que me parezca alguno, es que hay uno que es prácticamente calcado, ¿no? Un poquito diferente tal, pero es el narrador. Sin embargo, tengo mucha simpatía en esta novela por los personajes femeninos. Es una novela en la que no solo Bárbara Gunz puede ser la protagonista, yo creo que hay 5 mujeres que a mí me parecen mucho más sugerentes y sugestivas que el propio Mario Suz, que está en el centro, pero Mario tiene 5 mujeres alrededor que creo que son personajes muy potentes, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, mucho Carmela, que es enfermera. A mí me gusta, bueno, Aurora Montenegro, que es una mujer que representa el drama de la mujer durante la dictadura, o drama de las mujeres
de todo el terrible dolor que soportaron muchas mujeres en esa época, incluso siendo acomodadas como esta mujer, que es terrateniente, tal, pero es una mujer que a mí me parece, creo que un personaje al que le tengo simpatía. Luego hay muchas, ¿no? Yo creo que sobre todo hay 5 que son los que a mí me parecen, y por supuesto Bárbara, ¿no? Pero la novela, el reto que me suponía también era, a ver si no sé si lo he logrado o no, era ver esos 5 puntos de vista femeninos, que para un hombre escribir una mujer es complicadísimo, ¿no? Complicadísimo, sí. ¿No? Eso por mucho que alguien crea que es un personaje, no. Un hombre muy complicado escribir desde el punto de vista de mujer. Yo he consultado, a mi mujer le he preguntado alguna cosa durante porque claro, es que realmente sabemos muy poco de los demás, y si ya son ya mujeres o una mujer respecto a un hombre, es complicadísimo, sí. ¿No? Y yo espero que esa parte, las lectoras que haya, me digan si lo he conseguido o no. Yo creo que sí, que he conseguido meterme un poco en esas 5 mujeres, ¿no? Vamos acabando ya. No sé si me gustaría que dijese un poco sobre Luz de Agosto, esta editorial que tienes con Mariló Rubio, ¿no? Un poco a ver un poco cómo la estás desarrollando, y si para ti es como una referencia a Reino de Redonda que tenía Javier María. Sin duda. Eso es una cuestión que nació hace unos años porque, bueno, era por 2 cosas. Porque vi que era una posibilidad de publicar libros o que estuviesen o poco editados o que a mí me entusiasmaran, porque claro, vi que había una cosa pero es claramente una copia pequeñita de Reino de Redonda, que además María solía hacer las traducciones, los prólogos, él lo hacía todo, ¿no? Y yo, bueno, pero digo, esto es una pasada, coger una novela de Onetti, editarla tú, prologarla o epilogarla tú, o de Melville, que la traduje, o tal. Bueno, y era una manera de hacer algo juntos, y de poner un poco en circulación libros que tal. Pasa que los libros son como son libros, no son fáciles de vender a un público grande, y bueno, ya mismo querría sacar algo ahora de Conrad, una cosa que tengo ahí pendiente. Incluso he pensado como hacen de Estrapiello, quizá no los diarios, porque los diarios sí los voy a seguir publicando en Confluencia, pero sí libros míos que se hayan quedado a lo mejor atrás, que yo quiera volver a tenerlos, los cuentos, reunir los cuentos, por ejemplo, un proyecto que creo que quedaría bonito en Luz de Agosto, los cuentos completos, alguna cosa así. Y bueno, eso es cuando yo no lo llamo editorial, lo llamo un sello, que es un pequeño lujito, una pequeña coquetería de tener tú una cosita así para ti, pero bueno, los libros son caros y se venden lo justo, ¿no? Muy bien. No sé si alguna última pregunta, si te parece. Vamos acabando, ¿está bien? No, sí. Yo estoy encantado. Como quieras, yo más o menos. Pero no quiero, ya pasó una hora, no quiero aburrir, sí. No quiero. ¿Alguna última pregunta? Lo que sí quiero es dar las gracias porque te digo que son demasiados para mi malditismo literario, ¿eh? No, un escritor maldito no tiene tanta gente aquí, ¿no? O sea, que por un lado muy contento, ¿no? Yo os doy las gracias. Un placer, y el libro está a la venta, por favor, está aquí a la venta, aquí en Proteo.